Entonces, darles a todos los buenos días, chiquillos, y voy a dejar con ustedes a Vicente Bustos. Vicente es exalumno de nuestro colegio, fue presidente del Centro de Estudiantes de acá del San Javier, y también fue presidente hasta el año pasado del Centro de Estudiantes de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, y estuvo a cargo de dirigir la clínica jurídica que trabajó durante el estallido social para atender y preocuparse del tema del atropello a los derechos humanos durante el estallido social. Además, le tocó exponer en el extranjero al respecto. Así que te agradecemos, Vicente, que estés acá con nosotros, que nos dediques este ratito. Yo sé que tu agenda es súper ocupada y te dejo con los chiquillos, ¿no? Eso. Buenos días. Buenos días, profesora, muchas gracias. ¿Se escucha bien ahí? ¿Me pueden confirmar si se escucha? Ya. Ustedes me ven a mí, ¿no? Que yo no sé, como que siento que esta modalidad híbrida es como muy curiosa. Ustedes me ven, ¿cierto? Sí, Como en la nosotros cámara. te vemos y te Bueno, escuchamos. ya, perfecto. Saludarles primero que todo, agradecer a la profesora la oportunidad. La verdad es que ya habíamos tenido la oportunidad de compartir un par de reflexiones el año pasado sobre este tema, y la verdad es que ahora yo quisiera también, bueno, continuar en ese mismo camino. Eh, Obviamente lo primero tal vez profundizar un poquito más en mi presentación para que nos conozcamos. A mí me gustaría igual en algún momento escucharles también, si es que es posible establecer un diálogo, así que les invito a que también se animen a comentar cuando sea posible. Bueno, como señalaba la profesora, mi nombre es Vicente Bustos. Yo soy egresado del Colegio de la Generación 2015. En el colegio yo tuve la oportunidad de estar en el Centro de Alumnos 2 años. Fui vicepresidente, sí, el año 2013 ya, bueno, hartos años ya. Bueno, egresado del colegio, le tengo harto cariño al colegio, así que siempre aprovecho estas oportunidades para poder comentar mi experiencia. También, bueno, yo igual quiero aprovechar de comentar acá que siendo de la generación 2015, hace poco también recibimos la noticia de la partida un poco adelantada de un compañero de curso, así que también aprovechar de comentar y hacer un pequeño homenaje a mi compañero que era Cristóbal Olaez. Bueno, yo soy egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Estuve entre el año 2015 y egresé el año pasado. Un poco raro esto de egresar de forma virtual, ¿no? Pero bueno, así están las cosas, así están los tiempos y hay que aprovechar. Yo en la universidad tuve la experiencia de involucrarme paulatinamente en política. Estuve en distintos cargos de representación estudiantil. El año, o sea, pasando a tercero o cuarto año, estuve en un primer cargo que se llamó la Consejería de Escuela. En ese espacio tuve la oportunidad de participar en un espacio biestamental con profesores de diálogo, de permanente diálogo, y posteriormente entre el año, o pasando ya entre cuarto a quinto año, me tocó presidir el centro de estudiantes de la facultad. Ya verán, les contaré un poco más en detalle el periodo en que me tocó participar en este proceso, pero solamente para que se hagan una idea. Primero me tocó estar al frente en el estallido social y después cuando empezó la pandemia. Entonces imaginarán que los desafíos fueron tremendos, que obviamente cuando tomé la decisión de ir a elección del centro de estudiantes nunca supe lo que se venía por delante, pero ya tendremos la oportunidad de conversar sobre eso. Eh, yo quisiera hacer un vínculo con el colegio, con el proyecto y con todo lo que es también su formación, y aprovechar de dejarles plantear una pregunta al principio, porque una de las cosas una de los lemas o una de las frases que uno escucha harto en el colegio es formar para servir, ¿ya? Y yo les quisiera dejar esa pregunta, bueno, ¿qué significa esto? Al final de mi presentación quiero tratar de ofrecerles una reflexión sobre este tema, pero me gustaría también que se queden con eso cada una y cada una de ustedes. Ahora, yo quisiera hablar ahora de lo que me invitó a hablar la profesora, que es el estallido social, pero a mí no me gustaría partir y como que sea solamente un testimonio unilateral, me gustaría también que sea una conversación. Entonces, lo que quisiera preguntarles primero es si alguien me podría comentar cuál es la detonante o cuál es la causa detonante de las movilizaciones del 18 de octubre del 2019. ¿Alguien se anima? ¿O qué saben al respecto? Ah, vi que estaban silenciados, a ver, pero un poquito... Ahí sí.
¿Alguien se anima? Participando. Ay, hablando más fuerte. La desigualdad. Ya, pero eso es como la temática general que convoca a lo que son las movilizaciones del estallido social. Siempre como hay una causa detonante, hay una cuestión que pasa en particular que causa todo un ciclo que empieza a causar el ciclo de movilizaciones. ¿Cuál es? Escucho como bajito, así que si lo puede alguien comentar. El precio del transporte público. Ya, perfecto. A principios de octubre se toma la decisión, de hecho no es la presidencia de la República, sino que es un panel de expertos de aumentar el alza del metro, y eso genera precisamente un ciclo de movilizaciones súper importante. Ahora, alguien mencionaba, bueno, no puedo ver los nombres, así que me disculpo si no los nombro como desde su nombre. ¿Cuáles son algunas de las causas, cuáles son las principales demandas que recuerdan o que hayan oído acerca del estallido social? Como también, ¿cuáles son como las principales demandas que aparecieron en las calles? ¿Recuerdan alguna? El AFP, el CAE, comentan en el chat también. Bueno, no les escucho también, profesora, no sé si están comentando, que como lo veo, como están con las mascarillas, no sé si están hablando. Me disculpo desde ya porque los veo como... Es un poco difícil el diálogo con la mascarilla y porque la sala es como grande, como estamos con distancia social, no estamos como lejos de la pantalla, ¿entiendes? Sí, pero ya, bueno, no se preocupe. No se preocupe. Bueno, ahí ya mencionaron algunas de estas cosas también en el chat del Meet. Esta modalidad híbrida es muy curiosa, pero mencionaban también el tema de la FP, bueno, las movilizaciones no más FP, el tema del CAE, el crédito con aval del Estado y el endeudamiento de las personas para poder educarse. En definitiva, tenemos un conjunto de temáticas que abordan o que podemos ver desde la perspectiva de que existen muchas cosas que se juntan en las movilizaciones del 18 de octubre, movilizaciones de años y de décadas. Veremos que veníamos con el 2006, con el 2011 y otros ciclos más de movilización en relación a las demandas del movimiento estudiantil. Veíamos que también desde el año 2016, 2018, toma fuerza el movimiento No Más FP. Vemos que existe un conjunto de demandas en la ciudadanía. También está la preocupación sobre la contaminación medioambiental, a propósito ahora de lo que está pasando cerca de la provincia de Palena. En definitiva, existe un conjunto de causas que llevaron a las movilizaciones del 18 de octubre, y también es importante, o yo les invito a que puedan averiguar e investigar sobre estas distintas causas, porque como podrán ver, investigando o también escuchando sobre este tema, y estando en las calles, uno no veía solamente una sola demanda de parte del estallido social, veía este conjunto de demandas que se acumulan y que se hacen ver durante ese periodo de días. Ahora bien, yo quisiera comentarles mi experiencia personal de cómo viví este proceso, que es lo que la profesora me invitó a conversar acá. Bueno, yo les comentaba que asumí el centro de estudiantes cercano al estallido social. Me gustaría comentarle un poco y ir relatándoles cómo me tocó enfrentar este proceso. Bueno, como sabrán, el viernes 18 de octubre del año 2019 comienza o se da inicio, o podríamos señalar que ahí es donde se marca el antes y el después de la movilización social. Particularmente yo viví muy de cerca este proceso y muy de sorpresa también. El día 14 de octubre, o sea, imagínense esta secuencia, nosotros tenemos el lunes 14 de octubre del año 2019 las elecciones del centro de estudiantes, salgo electo el lunes de esa semana. El día martes 15 de octubre asumo el centro de estudiantes. Al día siguiente me di un poco de sorpresa porque estábamos esperando que pase un poco más de tiempo para asumir funciones. Los cambios de mando siempre se demoran un poco más, pero en definitiva el día martes nos pasaron las llaves y me dijeron mucho éxito, que les vaya bien. Entonces, a mí me toca asumir el 15 de octubre, el día martes, obviamente un poco de sorpresa, como les decía, y en ese sentido, bueno, durante esa semana, recordemos que el estallido social o las movilizaciones no parten el viernes 18 de octubre, sino que parten un par de semanas antes, cuando secundarias y secundarios se comienzan a movilizar a propósito del alza de la tarifa del metro, del transporte, como mencionaba un compañero. En ese sentido, bueno, empieza a acompañarnos ese día y llega el 18 de octubre, ¿ya?
Yo llevaba 3 días, de hecho me acuerdo que ese día era como, bueno, al final, al fin nos llega el descanso porque la semana fue súper intensa. Me acuerdo que en ese momento había un tema con los estatutos de mi facultad en relación al centro estudiante y organización estudiantil que estaban en el debate público, pero solamente para mostrarles que había obviamente otra perspectiva. Yo me acuerdo que estábamos programados para el día sábado ir a limpiar la oficina del centro estudiante en un foco totalmente distinto hasta que llega el 18 de octubre. Ese día, después de un largo día de reuniones, un dato friki acá que la facultad, no sé si la conocen, pero la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile está justo cruzando el puente de lo que es hoy día Plaza Dignidad, se la ha hecho Plaza Italia. Entonces, imaginarán que todo lo que ocurría ahí uno se enteraba inmediatamente en la facultad. Ese día yo me acuerdo que salimos junto a demás personas alrededor de las 7, 8 de la tarde porque nos habíamos quedado trabajando y empezamos a ver que frente al río, cruzando el Mapocho, había un ambiente bien movilizado. De hecho, era muy curioso porque uno veía mucha gente, pero el momento de acercarse, como ya había pasado como el primer momento, uno ve que eh, las fuerzas de orden y seguridad se retrotraen y la gente, bueno, y como que no quedaba tantas situaciones conflictivas, queda más bien un estado como cuando ya pasa la movilización, uno va ahí como caminando y ve como todo este proceso. Entonces fue muy curioso porque me acuerdo que crucé el Mapocho y lo primero que encontré era que estaba lleno de estas como recipientes de lacrimógenas en las calles, como por montón. Y otra cosa que llamaba la atención era que no habían carabineros, porque como fue ese día, en algún momento Carabineros se repliega cuando se hace el anuncio posterior del estado de emergencia, del estado de excepción constitucional por el presidente Piñera. Entonces, muy curioso, porque de hecho, yo me acuerdo que estábamos caminando y nos encontramos con la primera micro que estaban quemando ese día. Entonces, me acuerdo que era muy chistoso, porque como ya había pasado este proceso de movilización, la gente se estaba sacando fotos, estaba como, era un estado, un ambiente muy curioso. Entonces, bueno, ahí después empieza ya el proceso más delicado, que es cuando se hace este anuncio, esta rueda de prensa, el gobierno anuncia el estado de excepción constitucional, al día siguiente aparece esta frase de que hay un enemigo poderoso dirigiéndose al pueblo de Chile por parte de la presidencia de la República. Entonces se empieza a generar un ambiente muy tenso, muy delicado, y ahí es donde una pregunta que surge sobre la mesa es, bueno, ¿qué podemos hacer al respecto? Porque recordemos que esto fue cercano a las 9, 10 de la noche del viernes 18 de octubre. Todavía le estoy contando ese día, ni siquiera todavía voy a los días siguientes, pero estábamos en ese proceso, ¿ya? Entonces yo me acuerdo que estábamos en el WhatsApp del grupo del centro estudiante y alguien dice, ¿saben qué? Se viene duro, se viene pesado, necesitamos tener un piquete jurídico. Los piquetes jurídicos son estas figuras que se organizan, por ejemplo, para una movilización, para una determinada actividad, que es básicamente contar con una serie de estudiantes de derecho o abogados y abogadas para estar dispuestos a ofrecer servicios jurídicos o apoyo si la circunstancia lo amerita. En este caso, alguien, me acuerdo que comenta esta idea, oye, ¿sabéis qué? Convoquemos un piquete jurídico. Y era igual súper complejo porque nosotros teníamos sobre la mesa el llamado a quedarse en las casas, a decir, ¿saben qué? Como es como que teníamos esta amenaza de un estado de excepción constitucional, eventualmente de invocar la ley de seguridad interior del Estado. En definitiva, teníamos un conjunto de situaciones que eran súper amenazantes y frente al cual dijimos, ¿saben qué? Tenemos que salir a las calles igual y particularmente a colocarnos a disposición para ofrecer como apoyo jurídico en esta coyuntura. Entonces, me acuerdo que convocamos para el día sábado y dijimos como ya, ¿saben qué? Estamos convocando a las 10, 11 de la noche, tal vez no llegue tanta gente, veamos cuánta gente llega, cómo funcionamos con esto. Llamamos a un par de profesores y profesoras que nos ayudaron con esto a levantarnos, mandamos un par de WhatsApp, una publicación en nuestro grupo de Facebook de la carrera, y fue, bueno, tal vez llegarán unas 10, 20 personas y con eso podremos hacer algo. Bueno, llega el sábado 19 de octubre. El sábado 19 de octubre fue un día particularmente complejo en Santiago porque, y me imagino que también en Puerto Montt, porque estaba este anuncio de que con el estado de excepción sobre la mesa iban a salir los militares a la calle, en circunstancias de que hace décadas, salvo momentos o desastres naturales, hace décadas que no salían militares a la calle por una movilización, precisamente. Entonces era una situación sumamente delicada.
Yo me acuerdo que llegamos a la sede de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Me acuerdo que la fui a abrir con la presidenta, que de hecho ahora es la Emilia, que es candidata constituyente por Santiago. Y particularmente, bueno, empezamos, dijimos ya, llegarán sus 10, 20 personas, veamos qué podemos organizar, tal vez nos quedamos por aquí, nos movilizamos, nos empezamos a mover un poco por acá. Y bueno, empiezan a llegar gente, empieza a llegar gente, empieza a llegar gente. Claramente el aforo social ahora en pandemia no lo habríamos cumplido porque teníamos más de 100 personas la primera hora en esa sala. Y en esa sala yo me acuerdo que tomé un plumón y fue básicamente, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Qué podemos hacer? Entonces fue un proceso muy curioso o muy llamativo ese 19 de octubre del año 2019 porque me acuerdo que empezaba a llegar gente, abogados y abogadas, había gente de la Defensoría de la Niñez, había gente de la Organización de Abogadas Feministas de Chile, de Londres 38, que es una organización de derechos humanos, de un sitio de memoria, y empezamos, bueno, a responder conjuntamente a la pregunta. ¿Saben qué? Miren, con la gente que tenemos podemos distribuirnos por estos lugares, podemos ofrecer apoyo jurídico, recibir denuncias. Después les voy a hablar sobre el tema de la importancia de recibir esta información y qué hicimos con ella. Saben que alguien también propuso deberíamos estar en hospitales colocando a disposición la oportunidad de ofrecer este apoyo jurídico. Entonces nos organizamos en comisión y nos empezamos a distribuir, y yo me acuerdo que en algún momento ya no entramos en la sede hasta que nos fuimos a la calle. Al final afuera de la federación igual tenemos un pasaje, entonces me acuerdo que organizamos grupos, teníamos así, yo diría más de 200 personas en ese momento, desplegaban las distintas tareas. Y así comienza el trabajo de lo que en un primer momento se llamaría piquete jurídico. De hecho, les quería mostrar, y por eso les preguntaba lo de la cámara, porque me acuerdo que lo primero era como, oye, necesitamos una autoidentificación como monitores o como observadores en las movilizaciones. Entonces yo me acuerdo que hicimos así con un Photoshop muy rasca, como así. Colocamos como esto de apoyo legal, piquete jurídico. De hecho, ahí aparece el logo del Centro de Estudiantes de la Federación y de OFEM. Como verán, esto fue súper artesanal, pero básicamente era para poder identificarnos en la calle, porque un tema ahí súper delicado siempre es que se entienda como quiénes son parte de este grupo que era la incipiente piquete jurídico. Eh, Fue un proceso sumamente intenso esos primeros días porque, en primer lugar, nos desplegamos por las calles, acompañando las movilizaciones, señalando, oigan, estamos desde el piquete, si les pasa algo, no duden en escribirnos, llámenos, lo que ustedes necesiten en ese momento. Una primera necesidad que nosotros también empezamos a ver muy seguido era que a la gente la tomaban detenida y no se tenía idea de dónde estaba. Porque a veces se tomaban a personas detenidas y estando muy cerca de una comisaría se les llevaban a otra. Hay casos de personas que aparecieron en otros sectores de Santiago, entonces fue sumamente delicado ese proceso, y una de las primeras cosas que nosotros hicimos, en coordinación con muchas organizaciones, fue levantar una red de permanente presencia de abogados, abogadas, estudiantes en comisarías, porque nosotros estábamos con un Excel, me acuerdo que cruzábamos la información de dónde estaba la gente, porque llegaba gente, me acuerdo, de la federación que decía, hola, a mi amigo lo tomaron detenido y no tengo idea dónde está, y aparecíamos en esa base de datos, oye, ¿sabéis que esta persona recién llegó a la comisaría, por ejemplo, en Providencia, y tienes que ir para allá? Entonces empezamos a hacer un trabajo de red, de organización de voluntarios y voluntarios súper grande, y en ese sentido, bueno, los días siguientes fueron sumamente intensos. Yo me acuerdo que, no sé si habrán podido estar, espero que sí, en la marcha en Puerto Montt del 25 de octubre, a mí me tocó vivirla en Santiago, que es una de las marchas más masivas de las últimas décadas en nuestro país. Particularmente, todo para llegar a ese proceso fue sumamente de construir y de construir trabajo colectivo. Yo me acuerdo que conforme pasaron los días se nos empezaron a acercar organizaciones, gente de la facultad, y nos decía, articulémonos, trabajemos conjuntamente, y ahí es donde aparece el Centro de Derechos Humanos de nuestra facultad y nos ofrece trabajar otras líneas de las que ya estábamos haciendo como Defensoría. Y en ese momento decimos, ¿saben qué? El piquete jurídico no es tan formal o tan institucional, así que vamos a tener que ponerle otro nombre. Y ahí es donde llegamos al concepto de la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile. Yo me acuerdo que el jueves 24 de octubre hacemos una rueda de prensa en los tribunales de justicia, porque nosotros hayamos presentado un recurso de amparo por unas situaciones que se estaban presentando, y ahí anunciamos la creación de la Defensoría Jurídica. Ya no es solamente prestar apoyo jurídico, sino que empezamos a desarrollar otra labor. Yo no sé si recordarán ustedes las noticias en esa época o en ese periodo,
que los primeros días no mostraban nada. No mostraban nada de lo que estaba pasando en las calles. Habían situaciones súper delicadas, denuncias muy graves que estaban llegando a la Defensoría y no estaban comentando nada en la televisión sobre aquello, tampoco en la prensa radial. Entonces nosotros empezamos a cumplir una labor no solamente de apoyo y de recibir denuncias, de colocar a disposición ese apoyo jurídico, sino que también de sistematizar las estadísticas que nosotros teníamos de las denuncias y mostrarlas, colocarlas a disposición del conocimiento público. Entonces eso fue sumamente un trabajo que fue de menos a más, en el sentido de que habían días que nosotros recibíamos más de 100 denuncias de situaciones de diverso tipo. Ya les mostraré algunos ejemplos de esta, por supuesto con su resguardo debido, pero me empezaron a llegar una serie de denuncias de distinto tipo y, bueno, imagínense, yo en ese momento, bueno, en este momento tampoco soy tan viejo, un poco de 3, 4 años más que ustedes, pero imagínense recibir todo este tipo de información y lo que estaba pasando en las calles, en vivo y en directo. Así fue como empezamos a tener esta labor de denuncia. Me acuerdo que convocamos así como, imagínense, puros estudiantes de Derecho y abogados y abogadas como haciendo cosas que tal vez como no sabíamos tanto hacer, como alguien dijo, oye, convoquemos un punto de prensa. Oye, ¿llegará la gente? En verdad, con total escepticismo. Me acuerdo que convocamos un punto de prensa y llegan todos los medios de comunicación, así como con las cámaras y todo, y alguien me dice, bueno, tenéis que hablar tu gusto, pues, porque eres presidente. Como, chuta, nunca he hablado, ¿qué tengo que decir? Entonces me acuerdo que así todo nervioso con un papelito así, bueno, y ahí surgió un primer momento donde me tocó dar las primeras cifras de cuáles eran las cantidades de denuncias que se recibíamos y de qué tipo, sobre todo, que era lo más importante. Y ahí es donde también, junto a otras organizaciones de derechos humanos, empezamos a romper el cerco comunicacional que está en ese momento en pleno desarrollo en los medios de comunicación nacionales grandes. Yo les mostraba la primera credencial, esta es como la 2.0, ahí se nota, creo yo, también es representativo de cómo evoluciona y cómo se institucionaliza la Defensoría. Acá vemos como, bueno, les estoy mostrando la segunda que tuve, que básicamente acá ya teníamos la misión de tener esto siempre a disposición en las calles, porque también con esta credencial sobre la mesa, Carabineros también tomaba una actitud distinta, incluso a veces un poco de tomar cierta distancia, pero también de amedrentarnos. A mí me tocó también enfrentarme un par de veces a esas situaciones. Frente a todo este como contexto que yo les comento, solamente comentarles 2 historias más, pero siempre nos acompañó la pregunta, bueno, ¿saben qué? Hay que hacer algo. No sabíamos muy bien qué hacer al principio, tal vez convocar fue un primer llamado que hicimos como centro de estudiante en ese momento, pero esa sensación o esa necesidad de colocarnos a disposición del momento era la pregunta que nos acompañó permanentemente. Yo me acuerdo de la movilización del 25 de octubre. Era la primera marcha que me pasaba que no tenía espacio para caminar en la calle porque veíamos como una marea humana de gente y fue una movilización muy entretenida. Para mí duró muy poco en términos de distancia temporal porque yo estuve más de 3 horas entre 2 cuadras moviéndome y después ya Carabinero hizo imposible seguir en algunos momentos la movilización, pero fue como una movilización sumamente emotiva por la cantidad de personas también que participaron. Bueno, la profesora ha contado otras experiencias que a mí me gustaría solamente dejar sobre la mesa de lo que, llegando solamente desde el centro estudiante y después en la Defensoría me tocó realizar. Yo durante la primera etapa del trabajo en la Defensoría me tocó asumir la coordinación general y la vocería junto a otras organizaciones. Con coordinación general me refiero a que nosotros organizábamos el trabajo semana a semana, teníamos reuniones todos los días, o sea, el primer mes de octubre, todos los días nos reuníamos. Yo me acuerdo que trabajé de lunes a domingo al menos 3 semanas, porque estaban pasando tantas cosas en el país que recibíamos denuncias tan graves que sentíamos que teníamos que trabajar todos los días. Y en ese sentido, hay 2 cosas que a mí me tocó enfrentar, o 2 como otros momentos que me tocó ver en ese periodo. En primer lugar, se abre la oportunidad, junto a otras organizaciones de derechos humanos, de presentar una solicitud para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realice una audiencia para comentar esta situación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano a nivel latinoamericano que básicamente tiene una misión de velar por el cumplimiento del Pacto de Costa Rica, que es básicamente la Convención Americana de Derechos Humanos, y está permanentemente siguiendo, realizando informes, recomendaciones y advertencias de los estados de las situaciones de derechos humanos.
A propósito de unas gestiones que se realizan, logramos que se convoque una audiencia en Quito, de una serie de audiencias que realiza la comisión siempre, pero que hagan una sobre la situación que se está viviendo en Chile. Y yo me acuerdo que, bueno, la conversación que tenemos en el equipo es, necesitamos llevar representantes. Y me acuerdo que determinamos que vaya un representante de las y los estudiantes, de las organizaciones sociales y de las y los profesores que también cumplieron un rol súper importante en el trabajo de la Defensoría. Y ahí es donde me toca a mí tomar la misión de representar a las y los estudiantes. Y me acuerdo que viajamos a Quito, en Ecuador, donde me tocó exponer en la audiencia de la Comisión Interamericana. Más allá de que a mí me haya tocado hablar o no, imagínense tener que hablar 2 minutos, tenía que decir demasiada información. Yo igual les invito a que revisen esa audiencia, no necesariamente por lo que dijimos nosotros como Defensoría, sino por distintas cosas. Primero, porque la forma o el formato en que funcionan estas audiencias es uno donde están los comisionados, está el Estado de Chile, están las organizaciones o la sociedad civil, y están las instituciones autónomas de derecho, que en este caso eran el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez. Entonces, el contexto se genera una conversación donde cada una de estas partes se expone y obviamente uno ve distintos puntos de vista. Yo les invito a que vean esa audiencia si alguien se anima y que vean sobre todo cuál era la perspectiva del Estado de Chile. Porque eso también evidencia cuál era la mirada que tenía el gobierno en ese momento. Lo que teníamos en el discurso público en ese momento del gobierno era una mirada de, oye, sabéis que se están incendiando, se está saqueando, necesitamos sacar a los militares a la calle, necesitamos enfrentar esto en las calles, necesitamos la represión, disuadir. Ahí es donde empiezan a aparecer innumerables casos de víctimas de trauma ocular, con casos históricamente muy reconocidos. Entonces, ahí se da un proceso sumamente delicado, pero también fue una primera oportunidad histórica donde nosotros colocamos en evidencia ante la comunidad internacional que en Chile se estaban violando derechos humanos de forma sistemática y de forma muy grave. Y esa fue una oportunidad que destacamos que fue uno de los momentos donde colocamos nuestras cifras, donde señalamos qué tipos de casos estábamos recibiendo, etcétera, etcétera. Yo les comento esto también, un poco yendo también a la historia. A mí me tocó como un poco en este rol de coordinación estar en distintos lugares. Me tocó estar en las calles, me acuerdo que me tocó recorrer algunas, un poco por encima, algunas comisarías. También me tocó estar en hospitales. Una cosa que pasaba, por ejemplo, en el centro, en el hospital en Salvador, muy cerca de Plaza Dignidad, era que, bueno, nosotros teníamos permanentemente 4 o 5 voluntarios y voluntarias que básicamente estaban en la entrada y señalaban como, oiga, ¿le gustaría recibir información? ¿Le gustaría denunciar su caso? Nosotros invitábamos a la gente a denunciar porque en ese momento había mucho temor. Habían dos cosas, mucho temor de lo que pasara si uno levantaba la voz sobre lo que le había ocurrido, y segundo, una sensación más bien, bueno, sabéis que yo voy a denunciar y no va a pasar nada con esto. Una sensación de impunidad, que es también una permanente en nuestra cultura política. Entonces, yo me acuerdo que era más que curioso, era muy, muy duro de ver ese proceso, porque me acuerdo que llegaba la Cruz Roja, llegaban camionetas con brigadistas de la Cruz Roja, bueno, y llegaba gente que tenía la cara totalmente tapada, llegaba gente que tenía el pecho con perdigones de carabineros. Uno, en ese momento yo me acuerdo que Carabineros decía, bueno, nosotros disparamos para disuadir, básicamente al piso. Y uno veía que llegaban casos donde la mayoría de los casos la gente tenía perdigones en el pecho, en los brazos, en el ojo, en la cara, en el cuello. Veíamos que todo lo que este discurso público que levantaba el gobierno y las fuerzas de orden y seguridad no se correspondía para nada con la realidad de lo que nosotros veíamos en las calles y en hospitales. Entonces fue un proceso sumamente duro, pero también nos permitió sistematizar información, recibir estas denuncias, poder denunciarlas, poder colocar a la disposición de órganos internacionales y de órganos de derechos humanos. Otro momento que me acuerdo que nos tocó era que nos invitaron a la comisión que estaba analizando la acusación constitucional contra el presidente de la República. Bueno, veo que ayer también se hizo un anuncio de una acusación, así que están permanentemente sobre la mesa. En este caso era sobre la situación de derechos humanos. Me acuerdo que fuimos al Congreso a exponer a una comisión acerca de este tema. Y bueno, yo creo que podría mencionar algunos otros hitos, pero me quedo ahí. Si es que hay otros que tengan interés en preguntar, no hay problema.
Hoy día, bueno, yo actualmente dejé ya el centro estudiante el año pasado en octubre, pero sigo participando un poco como un poco de apoyo en la coordinación general de la Defensoría. El día lunes, de hecho, integrantes de la Defensoría presentaron una querella contra carabineros, contra altos mandos de carabineros, precisamente por la sensación de impunidad y precisamente también por las decisiones que ellos tomaron en algún momento durante el estallido social. Entonces, es un debate permanente y, bueno, como Defensoría sigue funcionando como espacio. Yo quisiera tal vez como cerrar esta primera parte porque ahora tengo una presentación muy pequeñita que quisiera mostrarles en los 35 minutos que me quedan sobre un poco los conceptos de derechos humanos, una aproximación un poco más conceptual, pero cerrar con dos ideas. No es suficiente el actuar del Estado en resguardo de la promoción de derechos humanos. Nosotros, o lo que nos enseña la experiencia chilena, es que necesitamos a una sociedad civil, órganos, organizaciones de derechos humanos, permanentemente con este rol de permanente fiscalización del poder. El 18 de octubre en adelante demuestra que frente a una élite económica y política que es incapaz de ver lo que estaba pasando en Chile, la respuesta en ese momento fue la represión, la respuesta en ese momento fueron los graves daños que recibieron gente en la calle solamente por el hecho de manifestarse, y en definitiva la criminalización de la protesta social por parte del gobierno. Este discurso de este enemigo poderoso en verdad era el pueblo chileno manifestándose en las calles. Entonces, creo que eso es una cuestión y una enseñanza súper importante. Las instituciones fuera del Estado tienen que estar permanentemente fiscalizando el poder. Y lo otro, que uno dice, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Imagínense, nosotros estábamos el 18 de octubre y no teníamos idea de qué podíamos hacer, pero teníamos la sensación de que teníamos que hacer algo. Y mi aprendizaje sobre todo este proceso, que me acuerdo que un profesor lo decía en ese momento muy claramente, todos y todas podemos ser defensores de derechos humanos. Puede que uno no sea abogado o abogada, puede que no sea necesariamente estudiante de derecho, puede que ni siquiera hoy día llegue a la universidad, esté en la universidad necesariamente para poder averiguar qué son los derechos humanos, qué es lo que se puede hacer, cómo se promocionan estos, y en definitiva difundir qué son los derechos humanos y qué uno puede hacer al respecto. Uno piensa en un concepto súper etéreo, pero lo que enseña el periodo del estallido social, los derechos humanos son garantías que se deben respetar y que los estados pueden vulnerar de forma sistemática y masiva. Yo me quedo ahí en esa primera parte. Yo quisiera mostrarle ahora una presentación y tal vez como dejar un espacio si es que alguien quiere comentar o preguntar algo para profundizar en aquello. Voy a presentar, me tienen que confirmar si es que se ve, ¿ya? A ver. Necesito que alguien me confirme, a ver, ahí estaba presentando tu pantalla. Necesito que alguien me confirme si se ve. Yo no veo la cámara, así que si alguien puede decir sí o no. ¿Sí? Ya, bacán. Muchas gracias. Bueno, no sé cómo hacer que esto se vea más grande porque estoy del navegador para que se vea en el Meet, pero solamente para ser muy breve con esta parte. ¿Cómo nosotros podemos aproximarnos desde los conceptos, la perspectiva de los derechos humanos a el estallido social? Bueno, yo quisiera mostrarle, bueno, yo entiendo que me siguen viendo en la cámara, pero yo les invito también, nosotros a propósito del trabajo de la Defensoría hicimos esto, después se los puedo mostrar si no de nuevo, que es el informe de la Defensoría Jurídica. Acá nosotros sistematizamos todo el trabajo que se hizo desde el 18 de octubre, desde el 19 de octubre en adelante, y aquí voy a sacar alguna idea. Lo primero es entender que nosotros tenemos los derechos humanos como un concepto, pero estos se insertan en una rama más grande en el derecho que es el derecho internacional de los derechos humanos. Para ser muy breve, este derecho internacional de los derechos humanos se caracteriza por un conjunto de principios y normas que regulan la relación entre el individuo y el Estado, limitando la soberanía estatal con el fin de establecer mecanismos de protección del individuo frente a los actos arbitrarios del Estado. Veremos que los derechos humanos son inherentes a todas las personas sin distinción alguna, y esto es sumamente importante, sin distinción de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional, étnico, color, religión, lengua, etcétera, etcétera. Todas las personas tenemos derechos humanos, sin distinción. Ahora, ¿cómo se encuentran protegidos? Hay que verlo de la perspectiva nacional e internacional.
Esperemos un momento, que me estaba escribiendo mi papá. Ya, ahí sí. A nivel internacional, como pueden ver a la derecha, primero tenemos que existe un conjunto de tratados internacionales que buscan garantizar o que buscan consagrar esos derechos humanos. Están la Declaración Universal de Derechos Humanos, tenemos la Convención Americana, entre distintos otros tratados, y también vemos que existen sistemas de protección. Uno tiene esta declaración, este tratado, y tiene órganos para resguardar el cumplimiento de esos tratados. Tenemos un sistema de protección universal y regional. Cuando hablamos del sistema universal nos referimos a la ONU. A propósito de esta cuña que salía el otro día de una candidatura a la constituyente, tenemos que salirnos de la ONU. Bueno, la ONU es súper importante y tiene un rol también en la vigilancia de los derechos humanos. Y en el sistema regional tenemos por continente, en el caso americano, tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana. Yo les mencioné antes que a mí me tocó ir a exponer ante la Comisión Interamericana, que es el órgano que tiene una primera labor de vigilancia, de fiscalización, de generar informes, y hay un segundo espacio que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ahí es cuando ya llegan los casos, cuando se entiende y se tiene que calificar o no una violación de derechos humanos de un Estado en particular. A nivel nacional tenemos la consagración en diversas normativas de derechos humanos, básicamente tratando de aterrizar lo que es estos tratados internacionales. Hay un deber de respetar los derechos humanos por parte del Estado, y por cierto también tenemos un órgano que también en los últimos meses ha sido bien criticado por su dirección, pero que cumple un rol importante en este caso, que es el Instituto Nacional de Derechos Humanos, con el que nos tocó trabajar, de hecho, en algún momento en el 18 de octubre en adelante. Bueno, la vulneración de derechos humanos en la protesta social, pensando en la protesta social no solamente con lo que pasa el 18 de octubre en adelante, sino que mirando hacia atrás, no es una cuestión que aparece de forma sorpresiva el 18 de octubre. Lo que nosotros vemos el 18 de octubre es una profundización, una radicalización de la vulneración a derechos humanos que se estaban viviendo anteriormente a determinados actores sociales. En ese momento estaba la situación de los estudiantes secundarios con aula segura, como recordarán este proyecto a propósito del Instituto Nacional. Los innumerables casos de vulneraciones de derechos de la movilización del pueblo mapuche. El caso Camilo Catrillanca es paradigmático en ese sentido. Entre otros casos de grupos sociales que estaban siendo permanentemente perseguidos y vulnerados en sus derechos, en su protesta social, de sus demandas totalmente legítimas de algunos actores sociales. Vemos que para hablar de la vulneración de derechos humanos en la protesta social tenemos algunos elementos de hecho. En primer lugar, la declaración de estado de excepción constitucional, la salida de militares a la calle, la protesta masiva y permanente a lo largo de Chile, toques de queda y otras medidas para asegurar una restricción ambulatoria. Yo me acuerdo, no sé si lo habrán vivido ustedes, pero yo me acuerdo estar en la calle y que pasaban tanquetas de militares. Sentir esta permanente presencia de helicópteros en la calle, un poco como con ese ruido permanente de helicópteros. Eran situaciones que uno conversando con sus familias no recordaba sino desde la dictadura. En definitiva, son estos los elementos de hecho que configuran un poco la situación de derechos humanos en Chile en esa época, y hay una respuesta de parte del mundo de los derechos humanos. Primero institucional, cuando me refiero a institucional, dentro del Estado se generan misiones de observación, organizaciones al respecto, y por otro lado, como yo les mencionaba, fuera del Estado la sociedad civil comienza a organizarse. Y ahí surge la Defensoría, pero también habían otros órganos que históricamente generaron un trabajo importante, como la Comisión Chilena de Derechos Humanos, que hasta el día de hoy cumple una labor súper importante. Yo quisiera mostrarles cuál es la mirada que nosotros tuvimos como Defensoría respecto a las vulneraciones del estallido social, y esto podría ser un resumen. Los hechos ocurridos en Chile, tras la declaración del estado de emergencia y las movilizaciones, han resultado en la vulneración grave, generalizada y sistemática de derechos humanos por acción de agentes del Estado, en particular carabineros, policía de investigaciones y militares, donde se han observado prácticas estatales violatorias de tales derechos, efectuadas, y esto muy importante, con el objetivo de desincentivar y reprimir los derechos a la protesta social, atentados a la vida e integridad física, homicidios imputables a agentes del Estado, mutilaciones, pérdida total y lesiones graves de globo ocular, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias acompañadas de tortura, tratos crueles, degradantes e inhumanos, violencia sexual
y vulneración de derechos de niños y adolescentes. Yo lo digo así de tajante y quisiera mostrarles unos testimonios que obviamente con un resguardo anónimo que están en nuestro informe, porque creo que es importante que nosotros hablemos de esto, creo que es importante que hablemos de qué pasó durante este periodo, durante el estallido social. Sumamente grave lo que pasó, sumamente grave lo que nos tocó ver, el tipo de denuncias que nos llegaban. Y en ese sentido es importante ver que todo esto formó parte de un conjunto, de un actuar, de un actuar que no fue aislado, sino que fue un actuar que se repitió mucho en las calles por parte de agentes del Estado. ¿Cómo llegamos a dicha conclusión? Lo que les mostraba antes es una de las últimas páginas del informe. Nosotros recibimos particularmente 2.152 denuncias hasta el periodo, si no me equivoco, de diciembre, enero del año 2020. Particularmente, ¿cómo llegamos a dicha conclusión? Nosotros observamos algunas características del actuar del Estado. Primero, el uso de la fuerza en el contexto de la protesta social. Vemos que se repitieron muchas denuncias donde producto de escopeta antidisturbios, que se caracterizan en ese momento munición no letal, aparecían víctimas de trauma ocular, aparecían, como yo les decía, en el hospital, gente con lesiones de perdigones incrustados en el pecho, en el cuello, en la cara, en el ojo, en distintas partes de las piernas, por supuesto también en distintas partes del cuerpo. Había también casos de uso de bombas lacrimógenas, donde lo que pasaba en esos casos era que Carabineros lanzaban bombas lacrimógenas y le llegaba a personas. Había casos de personas que llegaban una bomba lacrimógena en la nuca, en el cuerpo. Ustedes imaginarán, bueno, yo no sé, yo parto de la base que ustedes no han visto una bomba lacrimógena, pero son particularmente como una pelotita que emana humo, da mucho que si uno la toca se quema. Entonces, entre que es una cuestión que si uno le llega y le impacta es muy dura, por otro lado también uno se quema con aquello. En segundo lugar, tenemos casos de ilegalidades en procedimientos de detención y falta del debido proceso. Yo les decía, había casos donde, me acuerdo un caso particularmente grave que nos contaban que llegó una persona que, un auto negro sin patente, mete a 3 personas en la calle y resultaba que eran agentes del Estado. Tenemos otros casos Ay, perdón, que está ahí, acabo de cachar que me faltaba la T. Básicamente habíamos también otros casos de gente que, como yo les decía, las tomaban detenidas y no sabíamos dónde estaban porque no nos querían decir tampoco. Porque habían casos de personas que las tuvieron 3 horas dando vuelta en retenes móviles hasta que las dejaban en algún lugar, en alguna comisaría muy lejos de donde las tomaban detenidas. Y otra cosa que nos pasó mucho y que nos tocó enfrentarnos permanentemente en relación con esto mismo, era que, bueno, uno sabe que en las comisarías los registros de las personas detenidas son públicos. En algunas comisarías, por cierto, nos pasaban el listado, nos revisaban permanentemente quiénes estaban, pero en otras comisarías no nos querían pasar la información. Nos decían, bueno, no, es que yo no tengo por qué darles información. Nosotros con ley en mano, con una resolución del Consejo para la Transparencia, con una resolución de las Cortes, de los juzgados de garantía, nos decían, ¿saben qué? Yo no tengo por qué darles información. Entonces, era muy difícil en algunos momentos porque obviamente era porque tenían información que no nos querían decir. Nosotros con esa información, recuerden que teníamos una base de datos para seguir toda esta información, no nos querían decir aquello. Entonces, era sumamente delicado. También ocurría que condiciones de hacinamiento, gente las tomaban detenidas, las dejaban en estos calabozos en las comisarías, y nos constan casos donde hubieron casos de violencia sexual en comisarías donde obligaban a desnudarse a mujeres sobre todo, también a niños y adolescentes, a disidencias sexuales también ocurrió mucho. Nos llegaron un par de denuncias sobre este tipo de casos y era sumamente delicado. Básicamente un poco con esta humillación que trataba de hacer Carabineros a las personas y cuestionándoles por qué se estaban movilizando. Son esas cosas las que uno no escucha tal vez en la televisión. A la derecha verán que, bueno, nosotros pudimos observar cierto patrón de actuación, cierta sistematicidad. Nosotros hablamos de extensión geográfica y temporal de los hechos, nosotros nos dedicamos al trabajo en la región metropolitana, había una cierta cantidad de víctimas importante, gravedad en las acciones de represión, existencia de patrones de conducta que llevan una conducta definida y sobre todo, esto es sumamente importante, avalada por la cúpula del poder estatal. Esto no era solamente una cuestión que estaba haciendo Carabineros desentendiéndose de lo que estaba diciendo el gobierno. Cuando sale la autoridad, la principal autoridad civil del gobierno a decir hay un enemigo poderoso que no respeta a nada y a nadie, justifica y también es un cómplice
del actuar de agentes del Estado en las calles. Porque en definitiva, básicamente su discurso alimentaba esta actuación. Nos decían ese cuestionamiento a por qué salir a movilizarse. Era el mismo cuestionamiento que nosotros veíamos también en las calles contra nosotros mismos. Yo me acuerdo, para comentarle una historia, yo no sé si me ven en mi cámara, pero imagínense un pasaje donde está la sede de la federación, está en un pasaje, ¿ya? Entonces yo me acuerdo que una vez, me acuerdo que estábamos saliendo con distintas compañeras y compañeros, y en la entrada del pasaje se nos coloca una cuca. La cuca son estos como retenes móviles que para tomarte detenido rápidamente. Se nos coloca una cuca de frente y empieza a acelerar contra nosotros, directamente de frente. Obviamente nosotros salimos corriendo, nos resguardamos en la federación, cerramos los portones y todo, y salen carabineros y dicen, bueno, si acá esconden puros delincuentes, y nos empiezan a... Bueno, la profesora está grabando, así que disculpen el chilenismo, nos empiezan a agarrar a chuchar. Y nos dicen, oh, y esconden delincuentes acá, ¿qué están haciendo? Como no se atrevieron a entrar porque obviamente necesitaban un orden de allanamiento o entrar con una cierta autorización. Entonces estuvieron ahí amedrentándonos, y esto pasó más de alguna vez. En alguna ocasión también se tiró una lacrimógena hacia adentro de donde está la federación. Entonces era una permanente sensación de que, oye, sabéis que en cualquier momento entra el carabinero y tenemos que salir corriendo de acá porque nos podrían tomar detenidos. Y era súper delicado en ese momento eso. En fin, volviendo como a la presentación, yo les quiero compartir estos dos testimonios. Como les menciono, todos estos testimonios están recogidos en nuestro informe con las garantías de anonimato respectivas, pero creo que también reflejan cuál era el actuar de estos agentes del Estado. Voy a leerlo un poco por partes, solamente por la hora, porque quisiera dejarle un espacio a que pregunten, a que comenten, a que opinen, si es que quieren comentar algo. Pero acá tenemos uno. Tirando a matar, sin interrogación. El 21 de octubre del año 2019 en la tarde, esto el 21 de octubre fue el día lunes, sábado 19, domingo 20, lunes 21. En la tarde, un joven de 26 años participaba en una manifestación pacífica de familias convocadas en una plaza. Sin realizar advertencia, funcionarios de Carabineros de Chile llegan al lugar y disparan perdigones y lanzan bombas lacrimógenas a los manifestantes. El joven se encamina hacia donde se encontraban los funcionarios para intentar calmarlos y explicarles que era una manifestación pacífica y familiar, pero al verse superado por el contingente policial cambió su rumbo. Mientras corría, observó que una mujer intentaba bajar de un árbol y se volvió a ayudarlo. Cerca ya del árbol, vio que la joven miraba asustada tras suya y al darse vuelta vio un carabinero que lo apuntaba con una escopeta de perdigones directo a su cabeza. Le explicó que solo intentaba ayudar a la joven en el árbol, pero antes de que pudiera cubrirse o protegerse, le disparó directamente al centro de su frente. No cayó inmediatamente al piso, pero sintió un intenso ardor en su frente y al tocarse percibió la formación de un hematoma del porte de un huevo que luego reventó y sangró profusamente, cayendo el perdigón incrustado en su frente, auxiliado por amigos y familiares y conducido al hospital. Las cosas que están pasando no son normales. Estos tipos se están tirando a matar a la gente como si fueran cualquier cosa, como un perro, peor que un perro. Bueno, ese es un primer testimonio sumamente delicado. Muestra también ese, como un reflejo de lo que se está viviendo en ese momento. Y este es un segundo. Ojo con la edad. No sé cuántos años tienen ustedes. Me imagino que 16, 17, 18. Pero aquí estamos hablando del domingo 20 de octubre del año 2019. El 20 de octubre del 2019 en la tarde, un joven de 18 años se unió a un grupo que se estaba manifestando en las calles de su barrio. Al ser reprimidos con disparos de perdigones y bombas lacrimógenas por parte de carabineros, lanzó una piedra contra el furgón policial y huyó, siendo perseguido y aprehendido por dos civiles, quienes lo golpearon, lo inmovilizaron y lo entregaron a carabineros. Mientras era trasladado de un recinto policial a otro, él y los demás detenidos fueron brutalmente golpeados por Carabineros de Chile. En los dos recintos donde estuvo detenido fue objeto de torturas. Fue golpeado en forma reiterada y brutal por funcionarios públicos, obligado a desnudarse y realizar sentadillas frente a los funcionarios policiales. Fue ingresado a un calabozo de aproximadamente 9 metros cuadrados con más de 30 detenidos, muchos de ellos imposibilitados de sentarse producto del hacinamiento. Posteriormente, un funcionario policial les lanzó agua con una manguera y durante el transcurso de la noche diversos funcionarios ingresaron en reiteradas ocasiones al calabozo con el propósito de golpear o amedrentar a los detenidos. En ese instante también se aproximó un capitán que le señaló: se les acabó la fiesta, ahora yo estoy al mando, momento a partir del cual las agresiones se tornaron más violentas.
Todas las conductas de los carabineros durante el tiempo que permanecí en el calabozo estuvieron deliberadamente dirigidas a provocarnos el mayor dolor, humillación, miedo y sufrimientos posibles, dice el estudiante, quien además asegura haber escuchado esa noche a una persona que gritó a eso a las 3 a.m. Ayuda, me están violando, me están sacando sangre. Bueno, yo se lo muestro un poco para tratar de no solamente hablar de lo testimonial, sino que también de lo que recogimos. Y yo quisiera terminar esta presentación y mi exposición mostrándoles que también la perspectiva de los derechos humanos es relevante desde la perspectiva de los derechos sociales. Mencionaban los compañeros las situaciones de desigualdad, los temas de pensiones, de educación, y en definitiva lo que vemos ahí son demandas por derechos sociales. Los derechos económicos, sociales y culturales también son parte de lo que se entienden como los derechos humanos, y hay un compromiso también de parte de los estados que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido, de reconocerlos paulatinamente dentro de las políticas del Estado. Y bueno, la perspectiva de los del 18 de octubre desde una perspectiva de derechos también da cuenta de la importancia de aquello. En definitiva, bueno, tenemos una deuda pendiente de mirar estas temáticas de la perspectiva de derechos humanos, y yo quisiera con eso tal vez quedarme en esta primera parte y dejar un espacio para la conversación. Eso, profesora. Gracias, Vicente. ¿Me escuchas o no? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Pero bajito. Chiquillos, entonces la invitación, Vicente, te agradecemos, ha estado interesante. Y la invitación ahora es a participar. Preguntas, comentarios, reflexiones, lo que venga. Cuando no hay cosas correctas o incorrectas. Todo lo que podamos poner aquí puede ser analizado desde distintos puntos de vista. Y las visiones, además, ojalá hubieran visiones diferentes de todo lo que hemos estado escuchando, porque eso genera debate y hace más entretenida la discusión. Así que me gustaría escucharlos. ¿Quién quisiera opinar? ¿Manuel? ¿Antonia? Aprovechemos de participar. ¿Alguna inquietud o algo que les haya quedado dando vuelta? Dale. Al final, con ¿Quién está lo más fuerte? al final con los carabineros que llevaban a considerar a los detenidos y los maltrataban y todo, ¿qué sucedió con ellos? ¿Siguen su cargo o que se parecen a los detenidos? ¿Lo dieron de baja? Yo creo que ven acá, no te escuchas. Escuché carabineros, pero no más. Sí, con los carabineros que llevaron detenidos a los estudiantes y todo y los maltrataron, ¿le dieron de baja o siguen en su cargo? Mira, nosotros del seguimiento que hemos hecho, gracias por la pregunta, nosotros del seguimiento que hemos hecho hay distintas respuestas, o sea, como los casos más emblemáticos se les dieron de baja, pero después de estar presionando, de presentar querellas, de una permanente presión, pero en general la sensación que nosotros tenemos es que hay una sensación de impunidad súper grande. ¿En qué sentido? En el sentido de que a muchas de estas personas las dieron de baja y después las reintegraron. A otros casos, estas personas ni siquiera les dieron de baja, las defendieron como a rajatabla. En otros casos, ni siquiera presentaron algún tipo de denuncia y se permanecieron en sus cargos. Entonces, igual la respuesta fue diversa y de hecho, por eso también nosotros estamos presentando, el lunes se presentó esta querella, porque también hay una sensación de responsabilidad de altos mandos en mantener esa sensación de impunidad. Gracias, Vicente. ¿Quién más, chiquillos? ¿Quién más quisiera participar? Aprovechemos la oportunidad de conversar sobre cuestiones que se supone a todos ustedes les interesan, que no estarían acá sentados. ¿Alguna reflexión, algo que les haya quedado como dando vuelta? A ver. Manuel, que como te escucho hablar, pienso que... Francisca. Estoy de acuerdo, o sea, pues yo todo lo que dijo Vicente y no me surgió ninguna duda porque eran cosas que uno normalmente ya bastante se enteraba constantemente. Vente para acá, no lo escucho nada. No.
Ya, la Francisca dice que está de acuerdo, que le quedó súper clara la exposición, que son cosas que uno como que escuchó mucho durante todo ese tiempo, en el fondo ella como que le quedó claro. Muchas gracias. ¿Quién más? Esteban, dale. El tema como que habías mencionado sobre los medios de comunicación, que los primeros días no empezaron, no como mostraban nada, luego se enfocaban como ciertas partes de las protestas y como que luego al final como que los medios de comunicación se podría decir como que cambiaron de bando, y las cosas así, como que pasó, que luego empezaron, al principio empezaron a mostrar las puras cosas malas de la protesta y luego se enfocaron mucho en como la agresión por parte de carabineros y como todas las, como que fue como un cambio radical en los medios de comunicación. Sí, de hecho solamente yo les quiero comentar un poco mi historia sobre el tema de los medios de comunicación. A mí me pasaba que yo estaba todo el día fuera de mi casa. Yo volvía en la noche a dormir y a levantarme al otro día para llegar a las 9 de la mañana a la facultad. Y, pucha, yo llegaba a mi casa y mi papá decía, oye, pero si mira lo que está mostrando, pues como... Entonces, todo lo que yo veía en la calle esos primeros días no se correspondía para nada con lo que estaba viendo en la tele. Entonces, fue muy curioso ese proceso. Y de, claro, bueno, nosotros también impugnamos harto a los medios de comunicación. Los primeros días nosotros decíamos, bueno, ustedes no están mostrando lo que está pasando en la calle. Entonces, también fue un proceso donde las organizaciones de derechos humanos conjuntamente desarrollamos esa línea de trabajo de, si no denunciamos, no van a mostrar eso. También había un silencio cómplice con el gobierno. Entonces, bueno, eso también fue parte del trabajo de la Defensoría. No solamente prestar apoyo jurídico, sino que también una labor activa en denunciar. A mí me causa curiosidad que es que con tanta información y tan pronta como cuando asumiste tu cargo, si no te sentiste como muy abrumado en algún momento, como dejar todo botado y realmente con tanta información que tenías, en verdad como, no sé en verdad cómo lo hiciste porque yo no sé si hubiera podido, porque yo veía las cosas en Instagram, por ejemplo, las presas estudiantiles y todas esas cuestiones, y en verdad que era todo muy, muy surreal. Entonces, yo veía a la gente que iba a la Cruz Roja, por ejemplo, y todos aquellos que se sacrificaban en las manifestaciones, y yo decía como, no sé si yo podría hacer eso y soportar tanto, en verdad. Entonces me causa curiosidad cómo lograste como soportar tantas cosas. Mira, yo me sentí abrumado recién en diciembre, enero, recién como por esa fecha me di cuenta de qué estaba pasando, como que fue tan rápido todo, que como que era muy difícil en ese momento sentarse y decir, oye, ¿qué estoy viviendo, cachai? Yo me acuerdo que al principio, ustedes verán, por ejemplo, yo les mostraba este credencial que tiene un número acá. Nosotros nos pasaba al principio que nos llegaban a nuestros celulares denuncias, ¿cachai? Entonces a mí me llegaban a veces como, oye, no sé, se me perdió un compañero y no sé dónde está, ayúdame. Otras personas me llegaban fotos, era como, oye, me pasó esto en la movilización, ¿qué puedo hacer? Entonces fue, claro, como que en ese momento, bueno, yo reenvié esa información, ayúdenme con esto, y ahí trabajamos en equipo sobre el tema, pero al principio yo como que yo creo que nunca logré interiorizar, sino meses después, todo lo que me tocó vivir. Y en ese sentido, bueno, ¿cómo lo enfrentamos o cómo lo enfrenté? Bueno, la respuesta fue con trabajo en equipo. O sea, como la idea de la Defensoría surge de una integrante del equipo, o sea, ni siquiera fue idea mía, por ejemplo, personal, sino del equipo del centro estudiante en ese momento saca la convocatoria. En algún momento ya empezamos a repartirnos el trabajo, a repartir funciones, y otras personas también cumplieron el rol de vocería de la Defensoría. Y yo creo que lo que me mantuvo un poco, y gracias por la pregunta, porque también me permite un poco retomar una cuestión que había dejado pendiente. Yo les decía, bueno, ¿qué significa el lema del colegio, Formar para Servir? Yo me acuerdo que una cuestión que a mí me quedó grabada a fuego fue una clase y acá, bueno, aquí me voy a ir un poco en otra línea, pero yo me acuerdo en tercer año, perdón, en tercero medio, en lenguaje electivo, mi profesor
que ahora está en otros lugares haciendo clases, pero mi profesor decía, oye, pero cuando hablamos de formar para servir, ¿a quién? ¿A quién servimos? ¿Servir al empresariado? ¿Servir a las personas más desfavorecidas? ¿Servir a quién? Esa cuestión hasta el día, como hasta el día de hoy me acompaña esa pregunta. En ese momento cuando lo que nos levantaba o lo que nos motivaba a todos a levantarnos cada día era sentir que con ese espacio estábamos aportando. Estábamos aportando al momento histórico, estábamos tal vez como nosotros no directamente haciendo ese apoyo, pero sí coordinándolo, colocando a disposición un espacio para coordinarse. Y eso fue tal vez lo que nos inspiró, lo que nos motivó a levantarnos cada día. Como yo digo, como que no logré sino hasta meses después darme cuenta de todo lo que viví, pero en ese momento, por un lado, el trabajo colectivo, y por otro lado, esa convicción de que estábamos aportando en ese momento, nos mantuvo como firmes en ese trabajo. Eso, gracias por la pregunta también. Excelente. Fíjate, Vicente, que ahí a mí, como que les devuelvo a ustedes, chiquillos, la pregunta en el fondo, en el sentido de la responsabilidad que ustedes tienen frente a la sociedad en que vivimos. O sea, todas estas cuestiones que uno ve no son ficción, son reales. Y ustedes están recibiendo una formación de lujo en relación a la mayoría del país y tienen una responsabilidad social importante. Entonces, ahí está la invitación en el fondo, y no esperar ser profesionales, ni grandes personajes. Es ahora donde yo puedo empezar a hacer un poquito más justo, o más justa la sociedad en el lugar en que estoy. Es ahora, y ya podemos empezar a hacer cosas. ¿Ya? Y son compromisos, ¿no? O sea, Vicente claramente asumió un compromiso. Un compromiso social importante. Si la política es toda, la política no son los partidos políticos. ¿Se fijan? Entonces, como nosotros, ustedes como estudiantes, asumen un compromiso social. O sea, yo realmente no puedo pasar por este mundo sin dejarlo un poquitito mejor. En algún área. Todos tenemos algo que aportar. ¿Se fijan o no? Si nos vamos creyendo eso, vamos logrando construir entre todos algo mejor. ¿Quién más quisiera opinar? Aprovechemos el tiempo, chiquillos, nos quedan unos minutitos todavía. A ver, me gustaría escuchar a Manuel Navarro, ¿qué te parece esto? Es que, Fuerte. la verdad es que me hace sentido todo lo que escuché, porque yo no sabía que ya lo sabía todavía. Eso. Ya. ¿Te hace sentido en todo caso? Sí. ¿Dani? Tengo una pregunta. Fuerte. O ven como el pasando, rápido, porque ya poquito tiempo. Súper. Cuenta el texto. Acá. Más tarde, pues. ¿Se me escucha, cierto? Sí, se escucha. Ya, o sea, como persona, ¿qué opinas como de la marcha del rechazo, sí? Como que los votaron rechazo y sus marchas. No alcancé a escuchar, perdón. O sea, ¿anda fuerte? Ya, ahí. Sí, fuerte. O sea, como tú, desde tu punto, ¿qué opinas de las marchas de rechazo? ¿Que ustedes también, o de la gente que votó como rechazo acá en Chile? Ya. Oye, buena pregunta, pues. A ver, yo creo que la premisa que hay que tener siempre sobre la mesa es que las distintas opiniones sobre procesos históricos como el plebiscito son legítimas, ya como que esa diversidad de opiniones precisamente también resguarda un poco esa necesidad de pluralismo que necesitamos en el país, ¿no? Pero, ¿qué es lo problemático? ¿Cuándo empieza esto a volverse como complicado? Cuando nosotros vemos la distinta vara con la que se miden estas movilizaciones. En las movilizaciones del rechazo acá en Santiago, que me tocó ver más de cerca, por ejemplo, no veía que Carabineros marchaba de forma súper cómplice con ellos y con ella. Veíamos que la forma en la cual respondían a la forma en que ellos vulneraban, por ejemplo, normas de tránsito, incluso lesionando a otras personas en el camino, no se correspondía para nada a la forma en que actuaron el 18 de octubre en adelante. Entonces, yo creo que sí, y por otro lado también vemos que muchas veces este discurso del rechazo, que como les digo, como una cosa es la posición respecto al rechazo
que para nada comparto en ese momento, o sea, yo estuve participando activamente por el apruebo, para nada, o sea, como yo creo que lo problemático es cuando empieza a combinarse con discursos xenófobos, con discursos racistas, con discursos que en definitiva no se corresponden para nada con la realidad que hoy día vive en nuestro país. Yo tengo diferencias políticas sumamente importantes con gente que participó en ese proceso, pero obviamente hay un tema ahí de opiniones, pero también yo creo que lo más problemático es cuando cruza cierto límite ese discurso, y por otro lado, cuando especialmente lo que vemos es la distinta vara con la que Carabineros reprime a la protesta social en las calles, por ejemplo, del apruebo, incluso desde el 18 de octubre, y en estos casos estuvo de brazos cruzados permanentemente. Gracias, Vicente. ¿Quién más, chiquillos? Una última opinión. A ver, ¿quién más se suma con alguna reflexión o con algo que le quede dando vuelta? ¿Vicente Vido? Acércate para acá. Apúrate. Un poco de tiempo. ¿Qué opina respecto al caso del hombre que fue condenado, creo que a 8 años, por vandalizar el metro? Al profe matemáticas, sí, lo que está pasando ahí es que están en el juicio y la fiscalía está pidiendo 8 años en este momento. Delicado, o sea, yo creo que nuevamente surge este tema gracias por la pregunta, nuevamente surge este tema de que la justicia y no solamente Carabineros mide con distinta vara la protesta social, y en este caso es un caso súper paradigmático porque, bueno, es un caso donde básicamente era en relación a un torniquete, si no me equivoco, si ese es el caso en el cual va la pregunta. Pero por otro lado vemos que en otros casos de gravedad mucho más grande, donde se afectan no solamente, o sea, donde no se afecta a una propiedad, sino que se lesionan a otras personas, ya sea por parte de Carabineros o por parte de particulares, de privados, vemos que en esos casos no pasa nada, entonces, obviamente como que hay una cuestión en que el caso por sí mismo es crítico, por sí mismo es criticable, lo que se está haciendo en esos casos, lo que se está pidiendo, pero por otro lado, insisto, cuando uno lo compara con lo que pasa en otras situaciones, uno tiene la sensación de que aquí también hay un poco de justicia de clase, que también un poco de justicia de clase y también en algunos momentos que también hay por así decirlo, se mide con distintas varas estos distintos casos, porque lo que hay detrás también es como el caso paradigmático donde se quiere criminalizar la protesta social, entonces yo creo que eso también acompaña mucho ese caso. Bueno, ¿alguien más? Yo también quisiera, si no, profesora, después para hacer una pequeña reflexión. Dalma. Ya. Yo solamente quisiera, bueno, entiendo que esto es como una electiva más bien de carácter humanista, así que invitarles como a reflexionar también sobre cómo ustedes vivieron el proceso, ya sea participando en movilización o no, como sea. El ejercicio de la memoria, y esto es sumamente importante, el ejercicio de la memoria es una construcción colectiva. Es muy importante, y yo les muestro con ese nivel de gravedad antes los testimonios, porque es muy importante saber bien qué pasó, y sobre todo para que no vuelva a ocurrir. Yo, a propósito de mi investigación de tesis y otras tareas que he estado haciendo, he estado investigando que a principios del siglo XX, 1910, por eso una fecha muy similar, habían elementos que son muy similares a esta época. Había un descontento social súper importante. En ese momento había movilizaciones estudiantiles. De hecho, hay un estudiante que se llama José Domingo Gómez Rojas que murió en la cárcel, producto también de la violencia estatal. Y también veíamos una cuestión muy curiosa, yo estoy estudiando sobre temas de migraciones, pero una cuestión muy curiosa es que se atribuye para un sector de la historia a que la élite en ese momento decía no lograba entender por qué la gente se estaba movilizando, y en vez de decir, sabéis que aquí hay problemas de raíz económicos y sociales, decían, oye, sabéis que esto es porque extranjeros vinieron a subvertir a las grandes masas de población. Entonces, es muy curioso cómo se repiten algunos factores, y ahí es sumamente importante el ejercicio de memoria histórica. Hay un caso que de hecho como hace un mes aproximadamente se conmemoró en Puerto Montt, que es el caso de la matanza de Pampa y Yrigoyen. Yo no sé si lo han comentado en clases, pero yo le invito a que averigüen sobre eso. Es un caso donde también el Estado, a través de Carabineros, mató a distintas personas, asesinó a distintas personas que estaban movilizándose por la demanda de vivienda digna, que también hacía parte del 18 de octubre. A mí, por distintas razones,
Actualmente, de hecho, en este momento estoy en Santiago, pero estoy ayudando en el sur, coordinando una campaña para la Convención Constitucional en el Distrito 26 a propósito de Puerto Montt, y nos ha tocado también trabajar temas de memoria. Así que, bueno, es un tema súper importante y que también cuando nosotros hacemos estos ejercicios de contar esta historia y solamente para cerrar de memoria, es también para eso, porque el nunca más o esta demanda de verdad y justicia se va a lograr en la medida en que sepa la gente qué fue lo que pasó realmente. Eso. Muchas gracias también, profesora, y también a ustedes por su atención en este modelo como híbrido virtual que tenemos hoy día. Vicente, te queremos agradecer este rato, estuvo muy interesante. Vamos a tomar, dices ahora finales para la reflexión y hacer memoria de cómo vivimos también todos nosotros los momentos del estallido. De verdad, muchas gracias. Y eso, y yo, gracias. Gracias, chau, chau.